Pues buenos días a todas y a todos. Tenemos con nosotros la suerte, un año más, de tener a Mónica Mafía. Ella es dramaturga, ensayista, traductora, investigadora. También ha incursionado en el mundo de la música a través de libretos de ópera. Y este es el tercer año que la tenemos en esta Facultad de Filología. Otros años ha venido, el año pasado participó en las jornadas de literatura y música, de filología hispánica, de literatura, donde además participó pues hablando de su quehacer creativo en este terreno de la literatura y la música. Y el año anterior había estado en clase de narrativa hispanoamericana, precisamente también para hacer un taller, un pequeño taller que además tuvo muchísimo éxito con el alumnado de narrativa hispanoamericana, justamente para ver las lecturas, el análisis, los comentarios a partir de uno de sus textos. Este año la tenemos como traductora, como investigadora y como escritora, por supuesto también como dramaturga, porque ha hecho una versión al castellano de la obra de Marguerite Yourcenar, Clitemnestra o El crimen, del que hoy nos va a dramatizar su versión, y después de esta versión lo que pretendemos es que haya un coloquio, un debate, que le podamos preguntar acerca de su proceso creativo, de cómo además se versiona un texto, ¿no?, de una escritora francesa, cómo lo lleva a un ámbito hispánico, manteniendo además en cierta manera un espíritu, ¿no?, el espíritu de Yourcenar, ¿no? Con esta obra además haya tenido premios, ha sido reconocida precisamente por haberla hecho esta puesta en escena, dramatización en Portugal, ha estado en la Universidad de Salamanca también impartiendo conferencias a partir de El crimen, y hoy precisamente la tenemos aquí para que nos dramatice, para que nos dé a conocer su versión de este texto. Así que cedo la palabra, bienvenida. Gracias. Bueno, va a ser una lectura dramatizada, porque esto no es un teatro, no tenemos el tipo de luces teatrales, o sea que no podemos recurrir a lenguajes. Por lo tanto, acá estamos, me puse esto que queda más vampiro. Así que arrancamos. Espero que les guste. Es maravilloso el texto. ¿Necesito que se coja el micrófono? No, ya tiene uno en su. No te preocupes. Sí, ahí voy. Pero antes los voy a mirar a todos. Señores jueces, voy a explicarles. Veo ante mí una innumerable cantidad de órbitas de ojos, las líneas de las manos circulares sobre las rodillas, reposando cómodas, pupilas fijas de las que brota la mirada, bocas cerradas, madurando un juicio, un tribunal de piedra. Maté a aquel hombre con un cuchillo en la bañera, con ayuda de mi desdichado amante, que ni siquiera era capaz de sujetarle los pies. Ya conocen mi historia, ya la conocen, ¿no? Ni uno de ustedes ha dejado de repetirla 20 veces al final de sus banquetes. Pero no hay una de sus mujeres, no hay ni una de sus mujeres que no haya soñado alguna vez con ser Clitemnestra. Sus pensamientos
criminales, sus ansias inconfesables, llegan rodando hacia mí, llegan rodando y se derraman en una especie de vaivén horrible que hace de ustedes mi conciencia y de mí su grito. Vinieron aquí para que la escena del crimen se repita ante sus ojos más rápido que la realidad, ¿no? Para escucharme llorar un rato y volver rápido a sus hogares a tiempo para la cena, ¿no? Y que en este breve lapso de tiempo, no solo mis actos, sino también los motivos estallen a plena luz. Si bien precisaron 40 años para madurarse y consolidarse. Esperé a este hombre desde antes de que tuviera un nombre, un rostro, cuando aún no era más que mi lejana desgracia. Busqué entre la multitud a ese ser necesario para mis futuras delicias. Miré a los hombres como quien mira a los transeúntes en una estación, buscando a ver si era el que estaba esperando. Fue por él que mi nodriza, apenas salí de mi madre, me arropó para él, para poder llevar las cuentas de su hogar de hombre rico, es que aprendí a calcular en la pizarra del colegio, para alfombrar el camino, donde quizás podría posarse el pie del desconocido que haría de mí su sierva. Para eso tejí sábanas y estandartes de oro. Por tanto esfuerzo dejé caer cada tanto algunas gotas de sangre sobre el paño mullido. Mis padres lo eligieron para mí. Pero aunque me hubiera raptado a espaldas de mi familia, yo habría obedecido el deseo de mis padres, porque de ellos provienen nuestros gustos. El hombre que amamos siempre es el que soñaron nuestras abuelas. Le permití sacrificar el porvenir de nuestros hijos por sus ambiciones de hombre. Ni siquiera lloré cuando murió mi hija. Consentí en fundirme en su destino como una fruta en la boca para aportarle una sensación de dulzura. Señores jueces, ustedes lo conocieron henchido de gloria, envejecido por 10 años de guerra, transformado en una especie de ídolo, de un ídolo enorme, desgastado por las caricias de las mujeres asiáticas, salpicado del barro de las trincheras. Solamente yo lo conocí en su época de Dios. Era agradable para mí llevarle en una bandeja de cobre un vaso de agua fresca que derramaría en él sus reservas. Me era grato el calor de la cocina para prepararle sus alimentos preferidos, para su gusto, para su sangre. Me resultaba dulce poner las manos sobre mi vientre, hinchado por el peso de la simiente humana, por la carga de mis hijos. Por la noche, cuando regresaba de la cacería, me abalanzaba con alegría sobre su pecho de oro. Pero los hombres no están hechos para calentarse las manos toda la vida en el fuego de un mismo hogar, ¿no? Partió hacia nuevas conquistas y me dejó allí, abandonada, como una gran casa vacía donde se oye latir a un reloj inútil.
el tiempo que pasé lejos de él, lo desaproveché inútilmente, gota a gota, a chorros como sangre perdida, empobreciendo cada día mi futuro. Algunos soldados con licencia me contaban borrachos su vida en los campamentos, ahí en la retaguardia. La Armada de Oriente estaba infestada de mujeres, judías de Salónica, armenias de Tiflis, cuyos ojos azules, bajo sus párpados sombríos, hacían pensar en manantiales en el fondo de una caverna oscura. Turcas pesadas como pasteles repletos de miel. Para los aniversarios yo recibía cartas. Y así mi vida transcurría espiando el paso rengo del cartero. De día luchaba contra la angustia. De noche contra el deseo. Sin cesar luchaba contra esa forma cobarde de la desgracia que es el vacío. Pasaban los años, uno tras otro, por las calles desiertas como una procesión de viudas. La plaza del pueblo parecía negra con tantas mujeres de luto. Les tenía envidia aquellas desgraciadas. No tenían más rival que la tierra, porque por lo menos sabían que su marido dormía solo. Yo vigilaba los trabajos del campo, los caminos del mar en el lugar de mi hombre, recogía las cosechas, mandaba clavar la cabeza de los bandidos en el poste del mercado, utilizaba su fusil para dispararle a las cornejas, los flancos de su yegua. Los azotaba yo con mis polainas pardas. Poco a poco iba ocupando el lugar de mi marido. Iba ocupando el lugar del hombre que me faltaba y que me invadía. Acabé por contemplar a través de sus mismos ojos el cuello blanco de las criadas. Egisto galopaba a mi lado por los páramos. Él era adolescente cuando yo ya era viuda. Tenía casi la edad como para ir a reunirse con los hombres. Me transportaba a la época de los intercambios de besos en el bosque entre primos durante las vacaciones largas del verano. Yo lo veía menos como a un amante que como a un niño que hubiera engendrado la ausencia. Le pagaba sus gastos de talabarteros, de caballos. Era infiel a mi hombre, pero seguía imitándolo. Egisto no era para mí más que el equivalente de las mujeres asiáticas para Agamenón. Señores jueces, no existe más que un hombre en el mundo. Los demás no son más que un error o un triste consuelo. Y el adulterio a menudo es una forma desesperada de la fidelidad. Si yo engañé a alguien, fue con toda seguridad al pobre Egisto. Lo necesitaba para darme cuenta hasta qué punto aquel a quien yo realmente amaba era irreemplazable. Cansada de acariciarlos, subí a la torre para compartir el insomnio del centinela. Una noche, el horizonte del este empezó a encenderse 3 horas antes de llegar la aurora. Troya ardía
El viento que soplaba desde Asia transportaba sobre el mar chispas y nubes de cenizas. Salvas de honor se encendían en las cimas. El monte Athos, el Olimpo, el Pindo, el Erimanto parecían hogueras. La lengua de la última llama se posaba frente a mí en la pequeña colina que hacía 25 años tapaba el horizonte. Yo veía inclinarse la frente del centinela cubierta por el casco para recibir el susurro de las olas. El mar traía por alguna parte un hombre engalanado de oro acodándose en la proa, y cada vuelta de hélice lo acercaba más y más a su mujer y a su hogar. Al bajar de la torre tomé un cuchillo. Quería matar a Egipto. Quería mandar lavar las maderas de la cama, del piso, de la habitación. Quería sacar del fondo de un baúl el vestido que llevaba puesto cuando él se marchó. Y así suprimir 10 años como si fuera un simple cero en el total de mis días. Al pasar delante del espejo, iba a sonreír, pero de pronto me di cuenta, esa imagen me recordaba que ahora tenía el pelo gris. Señores jueces, 10 años es demasiado tiempo, demasiado tiempo. Es más largo que la distancia entre la ciudad de Troya y el palacio de Micenas. La cumbre del pasado es más alta que el lugar donde nos encontramos, porque únicamente podemos bajar las escaleras del tiempo. Nunca subirlo, nunca. Es como las pesadillas. Cada vez que estamos cerca de la meta, nos alejamos más y más y más. En lugar de la mujer joven de quien se había despedido, el rey encontraría en la puerta una especie de cocinera obesa. Podría felicitarla por el buen estado de los corrales, las bodegas, pero no podría esperar de él más que unos pocos besos fríos. Si hubiera tenido el coraje, me hubiera matado antes de que él llegara, para no leer en su rostro esa decepción de encontrarme así, ajada. Pero quería al menos verlo antes de morir. Egisto lloraba en mi lecho asustado como un niño. Se sentía culpable, se veía venir el castigo del padre. Me acerqué a él con mi voz más suavemente mentirosa, para decirle que su primo no sabía nada de nuestras citas nocturnas. Por lo tanto, no había ningún peligro, no lo iba a dejar de querer. En realidad esperaba, por el contrario, que estuviera enterado de absolutamente todo y que la cólera y el afán de venganza me devolvieran un lugar en su pensamiento. No dejé ningún cabo suelto. Entregué al correo junto con las demás cartas una anónima en la que exageraba mis culpas, afilaba el cuchillo que debía abrirme el corazón. Quizás me estrangularía con sus propias manos, esas que besé tantas veces. Al menos moriría en una especie de abrazo. Por fin llegó el día en que el barco de guerra atracó en el puerto, en medio de una algarabía de vivas y fanfarrias. Los terraplenes cubiertos de amapolas rojas parecían tapizados por orden del verano. El maestro les dio un día de asueto a los niños para que pudieran asistir. Tañían las campanas de la iglesia. Yo esperaba en el umbral de la Puerta de los Leones. Una sombrilla velaba mi palidez.
Las ruedas del carro chirriaban sobre la cuesta empinada. Los aldeanos se engancharon en los varales para aligerar el peso de los caballos. En un recodo del camino divisé, por fin, la parte más alta del carruaje, por encima de un seto vivo. Y noté que mi hombre no venía solo. Tenía a su lado a una hechicera turca que había tomado como botín, a pesar de que estaba un poco estropeada por los juegos de los soldados. Era casi una niña. Tenía unos ojos oscuros hermosos que se destacaban sobre su rostro amarillento. Y tenía el cuerpo, el rostro tatuado de cardenales. Él le acariciaba el brazo para que dejara de llorar. La ayudó a bajar del coche. A mí me besó con frialdad. Y me dijo que contaba con mi generosidad para tratar amablemente a la muchacha cuyos padres habían muerto. Le tendió la mano a Egisto. Él también estaba cambiado. Caminaba resoplando. Su cuello grueso, enrojecido, se desbordaba por la camisa. Su barba, teñida de rojo, se perdía en su pecho. Era hermoso. Pero hermoso como un toro en lugar de serlo como un dios. Subió con nosotros las escalones del vestíbulo que yo había mandado a alfombrar de púrpura, como el día de mi boda, para que no se notaran las manchas de sangre. Apenas me dirigía la mirada. En la cena ni siquiera se dio cuenta de que había preparado sus platos favoritos. Bebió 2 o 3 vasos de alcohol. El sobre abierto con la carta anónima asomaba por uno de sus bolsillos. Le guiñó un ojo a Egisto. Masculló las consabidas bromas de borrachos sobre las mujeres que buscan consuelo. La velada era interminablemente larga y se prolongó aún más en la terraza, plagada de mosquitos. Hablaba en turco con su compañera. Aparentemente era el hijo de algún jefe de una tribu. De repente hizo un movimiento y noté que estaba embarazada. ¿Sería un hijo de él? ¿O un hijo de los soldados? Esos que la habrían arrastrado, riendo fuera del campamento y arrojado a latigazos de nuestras trincheras. Dicen que tenía el don de adivinar el porvenir. Para distraernos nos leyó las líneas de las manos. Entonces palideció, empezó a castañar los dientes. También yo, señores jueces, conocía el porvenir. Todas las mujeres lo conocen, todas. Siempre esperan que todo acabe mal. Él tenía la costumbre de tomar un baño caliente antes de irse a la cama. Me retiré para preparárselo. El ruido del agua que corría disimulaba mi llanto. Calentábamos con leña el agua del baño. El hacha que utilizamos para cortar los troncos quedó tirada en el suelo. No sé por qué. La escondí detrás del toallero. Por un momento pensé en disponerlo todo para aparentar un accidente y que la única inculpada fuera la lámpara de petróleo. Pero yo quería obligarlo a mirarme. Quería que me mirara de frente por lo menos una vez antes de morir. Por eso lo iba a matar. Por eso, para que se diera cuenta de que yo no era algo sin importancia que se puede dejar o ceder al primero que llega.
Llamé a Egisto en voz baja. Apenas abrí la boca se puso pálido. Le ordené que me esperara en el descanso de la escalera. El otro subía pesadamente los escalones. Se quitó la camisa. Con el agua caliente se le amorató toda la piel. Lo enjaboné la nuca. Temblaba tanto que el jabón se me resbalaba una y otra vez de las manos. Empezó a sofocarse y con rudeza me mandó a abrir la ventana, demasiado alta para mí. Con un grito llamé a Egisto para que viniera a ayudarme. Cerré la puerta con llave. El otro no me vio. Estaba de espaldas. Torpemente le di el primer golpe, pero solo fue un corte en el hombro. Se puso de pie. Su rostro congestionado se llenó de manchas negras. Mugía como un buey. Egisto, aterrorizado, me sujetó las rodillas, quizás para pedir perdón. Él perdió el equilibrio y cayó como un fardo, con la cara dentro del agua, con un gorgoteo que parecía un estertor. Entonces le di el segundo golpe, que le partió la frente en dos. Creo que ya estaba muerto. No era más que un pingajo blando, caliente. Se hablaba de oleadas rojas. En realidad sangró muy poco. Yo sangré mucho más pariendo a mis hijos. Después matamos a su amante. Si de verdad lo amaba, qué generosos que fuimos. Los aldeanos se pusieron de nuestra parte y guardaron silencio. Mi hijo era demasiado chico para sentir odio contra Egisto. Pasaron algunas semanas. Debería haberme calmado, pero no. Ya saben, señores del jurado, todo vuelve a empezar. No sacuden la cabeza, les aseguro que regresó. Él, que durante 10 años no se dignó ni a tomar una semana de permiso para volver de Troya, ha vuelto de la muerte. Me tomé el trabajo de cortarle los pies para que no pudiera salir del cementerio, pero fue todo en vano. Eso no impidió que me visitara en mis aposentos en la noche, con sus pies bajo el brazo, como los ladrones con sus zapatos para no hacer ruido. Me cubría con su sombra, me cubría. Ni siquiera parecía darse cuenta de que Egisto estaba ahí. Tiempo después mi hijo me denunció a la policía. Pero mi hijo también es su fantasma, su espectro encarnado. Yo creía que por lo menos en la prisión estaría tranquila, pero sigue volviendo. Parece como si prefiriera mi calabozo a su tumba. Sé que mi cabeza acabará por rodar, ahí, en la plaza del pueblo, y que la de Egisto caerá cortada por el mismo cuchillo. Es extraño, señores. Señores jueces, parecería que ustedes ya me habían condenado en otras ocasiones. Pero aprendí que los muertos no descansan en paz. Resurgiré arrastrando a Egisto detrás mío como un perro, como un triste perro. Y recorreré por las noches, a lo largo de los caminos, buscando la justicia de Dios, no de ustedes. Volveré a encontrar a ese hombre en un rincón de mi infierno y gritaré otra vez de alegría con los primeros besos. Después me abandonará para ir a conquistar una provincia de la muerte, porque la sangre de los vivos es el tiempo y la eternidad debe ser la sangre de las sombras. Mi eternidad, la mía, se perderá esperando su regreso. Me convertiré en el más lívido de los fantasmas. Entonces él regresará para burlarse de mí. Acariciará ante mis ojos a su amarillenta hechicera turca.
acostumbrada a jugar con los huesos de las tumbas. Pero ¿qué hacer? No se puede matar a un muerto. No es una lectura, pero es tremendo el texto. Gracias. Espera que nos propongamos. Acá estamos para charlar. Voy a tomar agüita. La verdad, sí, tomo agüita porque el texto es fuerte, ¿no? La historia, la trama, y hay tantas cosas que creo que de las que se podría tirar, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Pueden respirar primero porque hace falta. Es muy fuerte este texto. Yo sí tengo una pregunta para partir, ¿no? Y es, claro, tú te estás basando en el texto de Yourcenar, ¿no? ¿Qué elementos has alterado, vamos a decir así, ¿no? De ese texto original? Que si le has puesto, has hecho una lectura más propia y hay alguna, digamos, escorzo, por decirlo de alguna manera, que tú le hayas añadido a este texto, o si crees que fuiste, no digo 100%, digamos, fidedigna con el texto de Yourcenar. Eso es lo que quería que comentaras del texto. Bueno, gracias, sí. No, prácticamente está exacto el texto. No quería... generalmente trato de hacer eso. Quizás edito, pero este es un texto breve. Quizás edito en una obra larga. Trato de respetar lo que escribió el autor o la autora. Sí, ajusté algunas cosas que resultaban más de lectura que dichas en el momento, pero nada más. No cambié ni agregué otras cosas. Sí, lo que hice fue darle a través de formas que dan teatralidad al texto. Sí, lo escribí, no es este texto es solamente el texto, pero yo lo presenté en 2018 en un congreso de teatro clásico en Portugal. Es un congreso que se hace, se hacía antes, cada 2 años, ahora se espació un poco más, en distintos países. Y aparte de una ponencia, llevé un espectáculo, que era este, pero lo llevé en francés, en el idioma original, así que ahí estaba tal cual. Pero sí le tenía que dar teatralidad, o sea que es el mismo principio. Y también en la Universidad de Salamanca di una charla en un congreso también sobre los resortes que había aplicado para darle teatralidad a este texto. O sea que eso es en parte lo que vos estás preguntando. Recurrí a otras cosas, como pueden ser cuestiones de movimiento, desplazamiento, mirada, uso de la voz, pausas, las pausas que se cargan de contenido con la interpretación de la actriz, ¿no? Yo iba a hacer una lectura un poquito, pero en cuanto empieza ese texto y con las pausas y todo, no se puede retasear. Tampoco lo podía desbordar porque mantengo que el código es que sea ahí, con cierta distancia. Pero te lleva, sí tiene que ver la muscularidad, la presencia. Me puse esto como les dije antes, porque desde lo visual da ese movimiento, da esta cosa de viuda, de bruja. Si no me ven así, como ustedes, vamos a tomar una cerveza.
tenía que ser algo más ahí. Me despeiné también antes porque se supone que está en el calabozo, pero sigue siendo una reina. Entonces es muy interesante esta vuelta de tuerca que le da Marguerite Yourcenar, su mirada de mujer sobre la obra de teatro, sobre el texto clásico. Le está dando a Clitemnestra una oportunidad de explicar su punto de vista. Eso no aparece, y quizás la Orestiada sería distinta si lo hubiera pensado antes. Bueno, es así. Lo que pasa, claro, yo me pregunto, pero esto ya es mucho preguntarme, claro, porque este texto, la fecha original del texto, ¿cuál es? ¿Lo escribió? Esquilo. No, Marguerite Yourcenar. Sí, ¿de qué año es este texto? Es un cuento, es de... Por eso digo, ¿pero de cuándo es? Porque claro, ha pasado ya tantos años que yo lo que me pregunto, si Yourcenar hoy no hubiera incluso tratado de manera distinta a determinados personajes, por mucho que parta de la historia y por mucho que parta de un texto clásico, etc. Pero, por ejemplo, me parece, y esto es una pregunta, esto es una reflexión personal intransferible, pero la amante turca, ¿no? Esa amante turca que no deja de ser una niña, sí, que no elige, que ha sido violada, que en realidad podríamos decir que hay una relación de pederastia, ¿no? Claro, me parece injusto, digamos, en esa lectura que termine siendo igual de asesinada que Agamenón, ¿no? Quiero decir que pienso si hoy en una relectura, porque yo estaba no viéndote dramatizarlo, me ha encantado todo, pero digo, creo que yo si, digamos, desde hoy rescataría a este personaje femenino de otra manera. Quiero decir, creo que el tiempo ha pasado y ha pasado para bien, sobre todo desde el punto de vista del feminismo y desde el punto de vista de las luchas, para rescatar incluso, ¿no?, a ese personaje. No sé si digo que esto ya se me va un poco tal, pero no, lo veo desde ahí. Sí, total. Claro, te lo ha servido. No, yo quería preguntar realmente, Mónica, pues me interesa. Lo que has dicho que querías alargar la obra. ¿Hasta cuánto llegarías de alargar este pequeño texto? Lo quieres alargar porque ahora que se queda cuando está Clitemnestra condenada, luego en la Orestiada, la última parte, las Euménides, es todo el momento en el que las furias van y persiguen a Orestes y aparece Atenea y absuelve a Orestes, ¿no? Eso también se problematiza como la figura de Casandra. ¿Absolvemos a Orestes o no? Es una muy interesante idea, sí, sí, sí. ¿Y cómo ponemos a Atenea, la diosa de la justicia? ¿Realmente hace justicia? Bueno, por eso ella no cree en este Atenea lo perdonó a Orestes, sí. Claro, entonces salió lo más tranquilo, sin rendir cuentas por matar a la madre, a Orestes. Fue perdonado por Atenea. Entonces, ¿por qué a ella, a Clitemnestra, no lo puede perdonar los dioses? Lo pone así en plural. O sea, ella está buscando, está amenazando a los jueces, ojo que yo voy a volver y voy a tener el perdón de arriba. Sí. Entonces... Bueno, pues quedamos a la espera de esa segunda parte sobre las furias. Pero es lógico en esta idea de la ley del padre, entonces es lógico, ¿no?, que vaya digamos, a defender el padre y no a la madre. Quiero decir, por eso digo que todos estos textos que son maravillosos, ¿no?, y que claro, no podemos obviar de dónde viene, dónde procede, del contexto, la historia, etcétera, ¿no? Pero claro, esto no, por eso yo te preguntaba antes cuál fidedigno era, no es una revisión, sino es una versión, que es distinto, ¿no? Entonces... Con el tablero de hoy. Claro, yo te instaría, fíjate lo que te digo, Mónica, a que hicieras una revisión, ¿no? Una revisión, sí. Son terribles ustedes dos.
Bueno, yo estoy al mismo tiempo haciendo los persas de Esquilo. Va. Y ahí estamos con una situación también, ¿no? Que decís, acá está hablando de la batalla de Salamina, pero estoy con los persas de Esquilo. Y tuve que dar una conferencia hace poco en Madrid y quería hablar sobre los persas y se pusieron un poco inquietos porque no es un público así más amplio que por ahí no tenía ni idea de la tragedia de Esquilo. Entonces le cambié el nombre a la conferencia para que no se asusten. Pero iba a hablar sobre los persas. Justamente es un caso que vos decís, se podría actualizar y se podría poner todo el equivalente de hoy, pero eso lo convierte el mismo público, que dicen, Dios mío, esto es hoy, esto está pasando hoy. Quizás hacer una versión demasiado a la vista, demasiado subrayada, queda más como un panfleto. Yo creo que hay un mérito en esto de ponerlo con algo que se aplique a cada etapa, porque lamentablemente estas situaciones se recrean y se recrean y se recrean. Entonces, bueno, por eso también es que tengo alguna duda entre mandarlo directamente a algo de hoy. También porque creo que el público tiene que hacer su esfuerzo. No me gusta dar todo digerido, predigerido, prefrito, sino que descubran por qué son pertinentes por qué perviven estos textos, porque son aplicables a cualquier momento. En el caso de los persas, mantuve la obra tal como estaba, le hice un montaje con una investigación profunda sobre la tragedia como género, y fíjense lo curioso, cómo la novedad es ir al fondo y a los orígenes. Está pasando esto, les cuento mi experiencia porque me llama mucho la atención lo que ocurrió. Esta obra, Los persas, yo la había hecho hace 13 años, con el grupo mío de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo dirigía el grupo. Una asociación helénica de Buenos Aires siempre quiso que volviera a hacer la obra. La habían visto y me insistieron todos estos años que volviera a hacer la obra. Los actores habían hecho temporada 2013 y 2014, 2 años. Queríamos volver a hacerla. También pasó que, fíjense cómo surgió el texto, como la elección de ese texto con el grupo de Filosofía y Letras. Nosotros teníamos cada año una exploración de distintos estilos, explorar estilos distintos. Entonces buscábamos obras que requieran investigación durante el año, hacer el montaje y cerrar el año con la obra que entraba en el circuito independiente, no era una muestra, quedaba en el circuito independiente. Y ese año eran muy poquitos y buscábamos, no encajaban entre sí por edades, por tipos, por estilos, lo que fuere, no encontrábamos nada adecuado para esos 5 actores. Había años que tenía 20, otro año tenía menos, este año era cuando menos tuve, 5. Leíamos material uno, otro, y al final dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a buscar algo solamente para que no quede toda la clase solamente analizando estos textos que hacemos 2 o 3 páginas y ya sabemos que no. Entonces cada uno traía material y yo fui a la biblioteca y simplemente por esta curiosidad de que es el texto más antiguo que tenga completo la humanidad, el texto más antiguo es Los persas. Entonces dije, bueno, con esta curiosidad y porque nunca habíamos hecho tragedia, saco una fotocopia de Los persas de una filóloga, una cosa muy erudita,
con muchas notas debajo. O sea, realmente es un trabajo de análisis importante de un filólogo o una filóloga, no recuerdo. Una mujer. Entonces leímos eso, pero claro, no está pensado para ser puesto en escena, porque no está hecho con la sensibilidad del teatro, sino con el análisis del texto, buscando las decisiones de traducción. ¿Por qué? Entonces era una traducción durísima para decirla, para que viva en escena. Entonces, bueno, leímos, empezamos a leerlo. Bueno, tenían los 5, le doy los 5 roles, yo leía el coro y empezaron, bueno, primero medio automáticamente, después cada vez más metidos, y después terminaban así. Y cuando termina la obra se quedaron así en silencio. Y después empezaron a hablar, estábamos en círculo leyendo. En un aula de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, con todas las paredes escritas de graffiti y con una lamparita sola de 40 colgada ahí, mal iluminado, y leyendo de una fotocopia. O sea, todos filtros y filtros para generar, bueno, la voz bajita y dice, esto habla de nosotras. Y hablaba de nosotros los argentinos en ese momento. Hablaba de nosotros. Y hoy sigue hablando de todos nosotros. Hacemos la obra de nuevo este año, con el apoyo de la embajada, etcétera, etcétera, en coincidencia con la celebración por la independencia de Grecia. Esto fue en marzo. Tenía una actriz que era la que yo quería para el rol, la protagonista, la reina persa. Tenía que ser una tremenda reina, ¿no? Tenía elegida la actriz después de un año de buscar, y digo, listo, ya tenía la actriz, ensayamos, llevámosla comprometida a una sala de 172 localidades, gente de la embajada y de otros lados, etcétera, etcétera, bueno, en fin. El día anterior me llama la actriz para decirme que estaba con 40 de fiebre, que le dolía todo el cuerpo, que había estado en la guardia y la fiebre no bajaba, y aparte me lo dijo con una voz totalmente era un ruido. Obviamente no podía hacer la función. ¿Qué hacemos? Los actores me dicen, Mónica, ¿haces un toro? ¿Cuándo estudio la letra? Si es mañana... Y yo desde hoy hasta mañana tengo 1000 cosas en el medio. Listo, vamos para adelante. Salí al toro. No di ninguna explicación, no hice la advertencia, bueno, por enfermedad de la actriz, algo para que me disculpen. No dije nada. Hice la obra como pude, con el apoyo de los actores, que ya sabían que algunos pies se los iba a dar alterados, o iba a decir como pudiera los monólogos. Pero lo hice conociendo el material y desde la convicción y con... Bueno, para lo que no estaba preparada es para lo que pasó después. Había gente, no solo de prensa, de la embajada, y gente y críticos de teatro de la Argentina, por suerte muchas caras amigas también, pero había alguien que es prensa en el exterior de Grecia, que estaba circunstancialmente en Buenos Aires. Al día siguiente, esto fue un sábado, el domingo estaba mi cara vestida de reina Toya en todos los diarios de Grecia. Salió en televisión, salió en la radio, replicaron las notas en distintos países. Al día siguiente, el lunes, había un foro de referentes de teatro griego, de referentes de cultura griega del mundo, porque lo habían organizado y caía el lunes. No se suponía que iba a hablar nadie de los persas. Empezaron todos hablando de los persas en Buenos Aires. Bueno, esto hace, y es hecho con máscaras hechas en el Teatro Colón, o sea, utilizando, porque había sido
realizado la puesta con la idea de que los actores vieran y probaran esas formas, ¿no? Como hemos hecho con Comedia del Arte, con otras cosas. Eso parece que dentro de la cultura griega, no de la Argentina, mundialmente es un faltante, que no se hace esto. Entonces llamaba la atención la indagación a fondo de las formas y de la tragedia y la mirada actual, porque está de todas maneras desde la misma puesta también. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. La réplica en distintos medios del mundo, me han llegado felicitaciones de Estados Unidos, de Australia, de Bélgica, de Chipre, de Alemania y de qué sé yo, no me acuerdo ya quién más. Entonces, quizás esa sea la cosa más disruptiva, ponerlo, volver a la esencia y mostrarlo, y vos haces tu propia conversión. Porque decían, Dios mío, el mensaje antibélico de los persas. No tuve que hacer nada, pero me puso muy contenta ese resumen. Bueno, un poco para evaluar estas. ¿Alguna otra reflexión? ¿Alguna cosita que quieran? Yo te quería preguntar, más que nada. ¿Te parece que este tipo de textos están preparados para público en general o necesita o está, digamos, para un público más de nicho, más experto, más preparado? Porque a lo mejor son textos un poco duros, ¿no? Un poco que hacen referencia a periodos históricos demasiado concretos o que a lo mejor tienen un lenguaje demasiado rebuscado, tal vez en un momento. ¿Te parece que se podría presentar, digamos, o hace falta, por ejemplo, que sea público universitario, gente, digamos, un poco más de... Es un texto poético. Y yo creo que esa conversión para que no sea elitista ya lo hizo Marguerite Yourcenar, porque uno tiene los nombres nada más, un nombre, otro. A mí se me escapó decir Agamenón, pero ella no lo dice. Solamente se refiere a Egisto porque era el amante, pero nada más, no está el público obligado a conocer los trasfondos. Entonces me parece que se entiende bastante bien. Esto creo que perfectamente puede ser para todo público. Y como dice Clitemnestra, mientras unos están ahí juzgando, sus parejas están queriendo ser Clitemnestra también. Entonces se quejan y todo, y aparte la cosa, cómo se burla de la ironía, cómo ironiza sobre el rol de los jueces, que están ahí para deleitarse un rato con el sufrimiento de la persona que está exponiendo, pero que en realidad ya la condena la tienen hace tiempo, lo dice claramente. O sea que desde ese punto de vista es actualísimo. No, y el título también, ¿no? Lo del el que se llame Clitemnestra o el crimen, quiero decir que también hay un guiño ahí, ¿no? De como lo clásico, ¿no? Mantener como el anclaje, pero luego el crimen, si se llamara solo el crimen, yo creo que cualquier persona, pero esto es una opinión personal también, pero cualquier persona, porque el texto te interpela, da igual que se llame Clitemnestra, que se llame Egisto, que se llame Agamenón, que se llame como se llame, la trama, la temática, ¿no? El tema, la historia sigue siendo tan actual, que tú puedes llamarlo Marco, María o Juana, y el texto tiene la vigencia y la fuerza, porque es un texto con una fuerza increíble, que no, tú has hecho una dramatización maravillosa, ¿no? Pero digo que el texto en sí ya sigue siendo desgraciadamente tan actual como en su día, ¿no? Yo creo que precisamente por lo que estás diciendo, no hay ninguna necesidad de que se sepa que se llama Clitemnestra, no se la nombra nunca. Entonces, como está la opción,
el cuento se llama Clitemnestra o el crimen, yo le pondría el crimen Sí, solamente. total, yo también. Porque no hace ninguna falta, precisamente por lo que vos decís. Las personas más interesadas en los clásicos se van a dar cuenta enseguida que es Clitemnestra, pero no se la nombra. Ella no se refiere, no hay un personaje que le diga Clitemnestra tal cosa. No aparece, es ella sin nombre. Y llamarlo solo el crimen te permite también te permite también decidir como público en qué crimen te quieres enfocar. Sí. Porque hay muchos crímenes, Sí, demasiados crímenes en tan poco tiempo. sí, y los que va a haber. Y los que va a haber cuando hagas la segunda parte. Sí. No, y esos jueces podían ser perfectamente un jurado popular. Claro. ¿No? Entonces, por eso digo que yo, no sé, lo veo Todos con máscaras. justo un texto tan actual para que interpele desde otro ángulo, pero eso llevado a un jurado popular Sí. que tiene que, ¿no?, decidir que si es culpable o no es culpable esta mujer por ese doble crimen, digamos así, ¿no? Claro. Claro, porque es para debatir después. Por eso ¿no? te digo, justo, ¿no? Por eso le está dando esta posibilidad, esta voz, le está dando Marguerite Yourcenar, la que no tuvo en la Orestiada. Hola, lo primero felicitarte por el trabajo realizado, que impresionante lo que has hecho, y también un poco para continuar con lo que se estaba reflexionando, que yo estaba en plan pensando en Electra, en cómo lo plantearía Marguerite, cómo lo plantearía dentro del monólogo y demás, porque claro, menciona a Orestes y menciona en plan la denuncia de Orestes y obviamente cómo la persigue. Y tendré curiosidad cómo tú crees que metería a Electra, si acaso le hubiera metido, o también tú crees que si estamos como en una reflexión de que obviamente esto es Clitemnestra o el crimen, sería un poco como emborronar la atemporalidad que puede tener esta obra, que se puede enfocar obviamente como en la propia mitología que hay en la obra de Silo, en plan, o en cualquier época. Con respecto a, por ejemplo, Electra del siglo. Sí, porque por ejemplo menciona Ifigenia, la menciona la propia Ifigenia, y tú crees Pero que... acá no dice el nombre de Ifigenia. Sí, o sea, sí, pero Pero tú... vos decís en Ifigenia, en Electra, por ejemplo, Sí. hacer alguna cosa así. ¿Cómo crees que hubiera sido la perspectiva si, por ejemplo, hubiera incluido la visión de Electra y cómo Electra juzga el crimen? O ¿tú crees que... ¿Cuál crees cómo lo hubiera planteado la autora? ¿O no crees que... ¿O no crees que... Marguerite Yourcenar? Sí, ¿cómo crees que ella... ¿O no crees que le interesa en plan Electra y simplemente le interesa la visión de Clitemnestra y ya está? No, a mí me encantó este texto, pero porque me gustan mucho los clásicos, por lo que estamos hablando, porque y este tipo de recreación es magnífico, pero no siempre es así. Hay muchas actualizaciones, pero no siempre con esta maestría y la riqueza de texto. Lo que pasa mucho, que incluso tiene que ver con esto que les contaba de los persas, lo que me han dicho, es que las adaptaciones muchas veces al tratar de poner una adaptación, adecuarla a situaciones de hoy en día, requieren un cambio del lenguaje y todo ese habla cotidiana para que encaje en una situación de hoy, le quita el elemento trágico. Puede ser una buena adaptación, un buen espectáculo, pero no tiene lo que tiene la tragedia, que es grandeza. Se achica, al hacerlo cotidiano se achica. La tragedia es un género lírico, o sea, tiene que ser todo enorme. Y este texto es una adaptación
y sin embargo conserva esas características, conserva esa cosa trágica. Pero el lenguaje tampoco, quiero decir, no es un lenguaje en eso. En eso creo que Yourcenar también, ahora estaba mirando justamente, el texto originalmente es del año 36. Entonces, el lenguaje, Yourcenar es verdad que también lo vació, digamos, ¿no? de cierto léxico, ¿no? Que a lo mejor lo anclaba demasiado en un contexto, en una época, y ahí sí que es verdad que estoy con la compañera que a lo mejor hubiera oscurecido la transmisión del texto, aunque creo que lo dramático lo salva, ¿no? Pero en esta versión que tú has dramatizado tampoco hay mucho campo semántico que nos haga, no sé, ¿no? Oscurecer o pensar de qué está hablando, ¿no? Al revés, ¿no? Es muy cercano. Sí, es verdad, tiene esta cosa de un lenguaje pulido. Eso es así, ¿no? Un lenguaje... eso pensado, ¿no? Es poético, como tú dices, es poético, ¿no? Luego todo lo demás lo has puesto tú, decir la pausa, el drama, el cambio de voz, el tono, el ritmo, claro, ¿no? Todo eso. Y eso es lo que realmente te conmueve en el sentido de, ¿no? No te deja estar. Sí, te sacude, sí. Mucho. Y otra cosa también, bueno, nosotros habíamos hablado en una primera instancia de hacer un espectáculo, sí, con el que ya hace 20 años que estoy en un monólogo, que hace 20 años lo tengo muy trabajado, pero no teníamos el espacio adecuado ni las condiciones técnicas, entonces se iba a quedar desmerecido. Pero cuando me hablaste de esto, dije, Clitemnestra, el crimen. ¿Por qué? Porque este es un lugar donde los alumnos defienden sus tesis. El terror de estar frente al tribunal de piedra. Es que suele estar allí, ¿eh? Pero porque lo tuviera con tutela. La cosa site-specific. Es muy distinto hacerlo en otro lado. Esto tenía una rampa de ascenso. Y allá está el tribunal decidiendo si aprueba o no aprueba y que me lo daba servido. Entonces, esa cosa emocional, eso que completa ustedes desde ahí, no era lo mismo en otro lado. Por eso me parecía adecuado traer esto. Sí, pero mira, justamente te quería preguntar, te quería preguntar, yo como soy del aula de teatro, al nivel, digamos, más técnico, para poder, si esto se representara, digamos, en un teatro, o cuando se representa, digamos, en un teatro, ¿qué elementos le añades? ¿Qué vestuario, qué decorado, qué le añades para, digamos, para respetar ese sentido de dramatismo que tú decías que bueno, tiene que ser solemne, que tiene que... lo que hice en Portugal, que ahí lo dirigí yo, pero era otra actriz, como les digo, lo hicimos directamente en francés, entonces lo único que ahí no cambiaba yo, no había una traducción desde el texto, sino la puesta en escena, la teatralidad. Y sí, lo que puse, lo que trabajé fue desde la mirada animal. Este texto está repleto de imágenes de sangre, están por todos lados. Tiene las tensiones, la cosa física. Entonces, lo que puede haber sido, lo pensé también desde el punto de vista de ese tribunal. Porque deben haber estado aterrados frente a Clitemnestra, una poderosa reina. ¿Qué pueden saber si no tiene inmediatamente afuera gente suya que los va a liquidar a todos? Entonces trabajé eso también, el miedo del jurado. Entonces para subrayar eso puse una Clitemnestra como si fuera una fiera enjaulada que venía toda cargada de cadenas, una mujer encadenada y que tuviera cadenas que vienen de allá y que las tiene todas
para que lleguen hasta un lugar nada más. Y que constantemente, al hablar de las amenazas que le hace el jurado, las haga desde ahí y la frena el final de la cadena. Cosa que el público, ese jurado, Tenga más miedo. tenga miedo. Esa fue una idea. Sí. Pero es posible que lo trabajes de otra forma. Me gusta eso, estoy dudando. Ya les diré. ¿no? Porque esta vez haría yo el rol. Claro, eso te iba a preguntar dos cosas. Esta versión me parece súper teatral, hasta un poco sadomaso, quiero decir, ¿no? Con toda esa cadena y con toda esa... me gusta. Y lo segundo es, ¿tú nunca la has puesto en escena, digamos, tú interpretado esta obra? Tú, haciendo de actriz, me refiero, haciendo de Clitemnestra, ¿no la has llevado? No como aquí, que la has dramatizado y tal, digo... Pues con lo que estaba diciendo también la compañera, eso de una apuesta, tú dijiste, no hay una actriz que no lo hice yo, sino una actriz. Digo, ¿no lo has hecho tú nunca como actriz? No, yo lo voy a hacer ahora en castellano. ¿Pero la primera vez no lo has hecho nunca hasta ahora? Lo vengo Pucha. madurando hace tiempo. Es más, es algo que está esperando esta misma asociación helénica, porque lo estoy trabajando. Pero ya. Lo tienes que hacer ya, sí. Sí. Sí, es que no es que te veo a ti en ese papel total. No, porque me siento muy cómoda con el género. Yo trabajo en ópera también, yo dirijo ópera, entonces la cosa lírica, ampulosa, grandilocuente, lo gestual grande que requiere la tragedia, tiene que ver también con el uso de las máscaras, tenga máscara o no, esa cosa tiene que estar. Entonces, sí, tengo muchas ganas hace mucho tiempo, pero bueno, ahora estoy como decidida. Por eso te lo ofrecí, porque lo veía Sí, muy bueno, la verdad. Esta idea que surgió por el espacio, ¿no? Me pone en crisis porque me gustó esto así, más portátil, más transportable. Veo cómo puedo conciliar entre la que hice, esto que sentí que me pasaron cosas también y los veía ustedes también, que cómo los afectaba, fue realmente muy fuerte. Y queda texto puro, queda como homenajear al texto grande, ¿no? Y sí, algunas cosas que hice alrededor, como caminando y dejando en un momento como... Hay mucha cosa del paso del tiempo. Así, lo del reloj. De padecer el paso del tiempo. Entonces, la circularidad, esa cosa, habla del goteo de la sangre, y por eso también en un momento que hablaba del reloj, dejé la mano ahí, dejé la mano sobre la trípode, porque tiene que volver ahí, porque es limitado y es chiquitito todo, cuando estuvo en el calabozo, ¿no? ¿Qué puede hacer? A mí también me emocionó mucho porque hace unos años hicimos Antígona Tribunal de Mujeres y lo hicimos aquí. Y entonces, de Carlos Satizábal y las mujeres que iban hablando los testimonios de las madres de los desaparecidos, pues ellas antes de entrar pasaban por entre el público, que era el tribunal. Bueno. Entonces, y subían por ahí, ¿no? Entonces hice como eco, ¿no? Por eso bajé por acá. Sí. Y también todo lo que decías, por ejemplo, nosotras que hemos preparado este año Calígula, que claro, está escrita en los años 40, Camus, la versión de Camus está hablando del nazismo, ¿no? Pero habían parlamentos de Calígula que estábamos oyendo a Donald Trump, a Milei, cuando decía el poder soy yo, la libertad soy yo tengo que enseñar al pueblo, todo así. Entonces, claro, eso, como Le faltaba el carajo, ¿no? como eso, los clásicos apenas hay que tocarlos porque siguen resonando y funcionando. Sí. Lamentablemente se reedita, que es lo que hablamos hace un rato.
Pues no sé si alguien más quiere... Ginés, ¿quieres preguntar algo? No. Pues dar las gracias una vez más a Mónica Mafía, y también quiero dar las gracias al Espacio Violeta, a Ginés, que además colaboran siempre en todas estas sesiones y actividades que organizamos, y que siempre pues están dispuestos a grabar y a que se difunda pues una actividad como esta. Así que muchas gracias al Espacio Violeta, a la Biblioteca General, a la Facultad de Filología, y sobre todo muchísimas gracias a ti, Mónica, por estar un año más con nosotros.